mensajes en secuencia, hablando un poco de escatología. Dije que escatología eran tiempos futuros, tiempos finales. Tiene que ver mucho con la profecía del Antiguo Testamento y con lo que va a pasar, lo que describe el libro de Revelaciones, o conocido como el libro de Apocalipsis. Ahora quiero, con los hermanos, no nos hemos puesto, no cabe duda que Dios está en el asunto, como decimos. No nos hemos puesto de acuerdo con los músicos. Ellos han tocado en secuencia, han estado hablando del Espíritu Santo. Y el domingo pasado compartía con algunos hermanos que el Señor me daba ese tema, el viernes pasado que veníamos al ensayo, para enseñar un poco sobre el Espíritu Santo. ¿Y por qué? La pregunta sería, ¿por qué, pastor, quiere enseñar del Espíritu Santo? Bueno, porque muy sencilla la respuesta. Es vital e importante que la iglesia conozca las funciones del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Amén, amén. Yo prediqué 3 mensajes, como dije hace un momento, de los tiempos futuros. ¿Cuál es el propósito del pastor? El propósito mío, mis hermanos, es enseñar a la iglesia de lo que está pasando, de lo que ha pasado a través de la historia, a través de la Biblia, de lo que está pasando y de lo que viene en el futuro. Y para ello tengo que ir a la palabra. Mi inquietud, mis amados hermanos, es que crezcamos juntos en la doctrina de la palabra. Dicho sea de paso, este tema, según los teólogos, le llaman la doctrina del Espíritu Santo. ¿Y qué es doctrina? Doctrina es enseñanza, es estudio, es palabra. Como está la doctrina de los ángeles. Si no sabía, hay doctrina de demonio también, cuando se estudia demonología. Cuando uno está estudiando la doctrina de los ángeles, cómo operan, cómo funcionan. La doctrina de Satanás, cómo operan. Los demonios, cómo operan como los súbditos de Satanás. Hay tantísimas cosas, mis hermanos, pero yo quiero centrarme en las cosas más fuertes para la iglesia. Probablemente continúe con otro mensaje sobre la obra del Espíritu Santo. Mi tema es la obra del Espíritu Santo. El domingo hablé un poco del bautismo del Espíritu Santo como una promesa que tuvo su cumplimiento en el libro de los Hechos. Yo he tomado unos pasajes, acá unos versos, mis hermanos, para introducir, pero me voy a estar moviendo y voy a ir, para dar inicio, a manera de introducción, me voy a ir hasta el Génesis. Primer libro de la Biblia, primer capítulo de la Biblia, segundo verso del primer libro. Al Espíritu Santo lo miramos desde la creación. Vamos a ver un poco de doctrina esta mañana, enseñanza. Miramos en el Nuevo Testamento lo que es el bautismo, la llenura, la promesa. Pero, porque hay muchos que desconocen eso, pero el Espíritu Santo no comienza ahí. El Espíritu Santo inicia desde el Génesis. Y ahí está la alusión al Padre. Se mira a Elohim ahí como dioses. Pero ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo también. Juan en 1:1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en Él estaban todas las cosas. Y sigue hablando. Y cuando habla del Verbo, habla del Padre y habla del Hijo. Entonces vamos a ver, a manera de introducción, que el Espíritu Santo se movía desde el Génesis. Dice que el Espíritu Santo estaba ahí. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, cuya identidad y obra son revelar las verdades del mismo Jesucristo a la iglesia, al pueblo del Señor. Miramos, mis hermanos, entonces que el Espíritu Santo, en el verso 15, capítulo 14 de San Juan, verso 15, dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí viene el primer consejo para nosotros. Segunda palabra en el verso 16: y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Desde los capítulos 14, capítulo 16 de San Juan, estaba hablando de la promesa, pero estaba hablando también de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, fue el que estuvo presente desde el Génesis, a manera de poner orden a cada una de las cosas. En el capítulo 1, verso 2 del Génesis dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, no había nada.
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y aquí está la palabra clave. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo tiene el título como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, pero es el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu en una Trinidad. Dice que había un desorden, había un caos, en otras palabras, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo, mis hermanos, fue el que inspiró a los santos profetas para escribir la Biblia. Estamos viendo la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tuvo parte en esos hombres que declara la Escritura, que fue los que vinieron en 2 de Pedro 1:19, que dice que fue el que inspiró a los que el Espíritu Santo, dice Pedro, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces miramos que desde el Génesis, mis hermanos, se mueve hasta el Apocalipsis hablando del Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 miramos lo que fue la promesa, miramos el poder, miramos la llenura, ya es asentándose, como quien dice, como ya propiedad aquí en la tierra. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en esa área. Déjeme hacer una salvedad. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se movía sobre personas específicas donde el Señor iba a hacer una obra. Enviaba al Espíritu y lo llenaba, lo empoderaba para lo que Él iba a hacer en ese tiempo. No estaba en vigencia como lo tenemos el día de ahora, iglesia. Ahora dice la palabra que está en nosotros, en vosotros y con vosotros. Haciendo alusión que dentro de y a un lado de. Está caminando, está dentro de nosotros y camina también como un consolador, como un amigo, como un ayudador. Entonces, para dar paso, eso fue a manera de introducción. Quiero ahora establecer mi primer punto en el mensaje. Y mi primer punto es: el Espíritu Santo da vida. El Espíritu Santo da vida. Entonces vamos a mirar. Vamos a ir otra vez a Génesis, en el capítulo 2, verso 7. Miramos al Espíritu obrando. Por eso es importante, mis hermanos, que conozcamos la palabra de pasta a pasta, para que seamos cementados y nutridos y no podamos ser movidos, como dice Pablo, por cualquier viento de doctrina, movidos y arrastrados, ¿verdad?, hacia cualquier lugar. Entonces miramos que el Espíritu Santo nos da vida. En Génesis capítulo 2, verso 7, dice la Escritura: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hasta ahí, hermanos, hay una coma. Dice que Dios formó al hombre ¿de qué cosa? Del polvo de la tierra. Eso era el hombre. Y cuando usted estudia la palabra del nombre de Adán, la palabra Adán es como Adame, algo así en el original, que el significado de esa palabra es tierra. En el original, el contenido que tiene la palabra. Entonces miramos que dice que y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por eso conocemos, ¿verdad?, lo que siempre se menciona, que del polvo somos, seguiremos al polvo y nos convertiremos en polvo o en cenizas. Pero yo quiero que notemos algo en este verso, mis hermanos. Note la declaración. La declaración es muy importante para nosotros porque tiene un gran significado. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, en otras palabras, hasta ahí le dio al hombre una constitución o una condición relacionada con la naturaleza, no con la humanidad. Hasta ahí el hombre, cuando lo menciona del polvo, le está dando una condición como algo de la naturaleza, como una creación, como los árboles, como algo que está ahí, pero que todavía no entra a lo que es un ser viviente. ¿Cuándo entra a ser viviente? Lo que continúa diciendo el verso: y sopló. Ahí está el soplo, el hálito de vida. El original, la palabra, ese soplo le llaman el ruah, dando a entender al soplo de vida o aliento de vida. Ahí se manifiesta el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice que sopló aliento de vida y fue ¿qué cosa el hombre? Un ser viviente.
Aquí tendríamos muchísimo para profundizar. Yo sé que hay hermanos aquí que son maestros y saben de lo que ellos conocen mucho de la evolución, ¿verdad? Donde según la ciencia sacan que el hombre viene de, unos dicen de una explosión, otros dicen descendencia del mono, y por ahí hay muchas conjeturas o no se me va la palabra perfecta en ese momento para estas cosas que le aplica el hombre. Pero realmente la Biblia desde el Génesis dice claramente qué era el hombre, que era polvo. Y luego, ¿qué hizo Dios? Dios formó un muñeco de barro. Imagínate lo que sea ahí, cuando aquí cae nieve un poquito hacemos ahí un muñeco, ¿verdad? Y ahí imaginamos ser cualquier cosa, una imagen. Pues el hombre era algo así. El hombre hasta ahí no era nada. Dios le da vida por el aliento de su palabra, por el soplo de su palabra le dio vida al hombre. Primero tenía una condición de naturaleza, de creación nada más. Luego el soplo en la nariz del muñeco fue el aliento de vida. Esto indica, mis hermanos, para una iniciativa especial de lo que dio Dios al hombre. Dios le dio al hombre su carácter determinado de ser un ser espiritual. Dios le dio vida, pero no solo le dio vida, porque acuérdense que los animales tienen vida, y aquí está la diferencia. Pero Dios le dio soplo al hombre con el hálito de su espíritu para que tuviera vida, pero no solo para que tuviera vida, sino para que fuera un ser espiritual. Esa palabra es clave. Un ser espiritual. Porque lo hizo un ser viviente, pero también lo hizo un ser espiritual. Los animales son también seres vivientes, pero a diferencia del hombre, ellos no son seres espirituales. Glorioso es el Señor. Entonces miramos aquí, mis hermanos, que Dios del polvo hace el hombre, y hasta ese momento el hombre no es nada, hasta que Dios le da el soplo de vida. El hombre es un ser viviente y es un ser espiritual. Esa es la historia, por decirlo rápidamente, del hombre. Eso es el origen del hombre. ¿De dónde viene el hombre? Y aquí estamos viendo a Dios Padre en correlación con el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Los tres unidos en esencia y en sustancia. Esto es bien estrecho para entenderlo, porque no es en materia, sino en sustancia y en esencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces lo miramos ahí en el Génesis, pero también quiero citar un pasaje del Nuevo Testamento que nos habla de la obra del Espíritu Santo dando vida al hombre. Me fui al Antiguo Testamento, vamos a ir al Nuevo Testamento. En una conversación que usted y yo conocemos mucho que tiene el Señor Jesucristo con Nicodemo. Y en el verso 6 dice, le dijo el Señor a este hombre, lo que es nacido de la carne, carne es. Identifiquemos esa parte. Somos carne, pero miren la diferencia. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pregunta, ¿qué es el Espíritu? ¿Qué es nacido del Espíritu? Lo vamos a ver. No te maravilles, le dijo el Señor, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Miramos una vez más al Espíritu Santo dando vida. Término espiritual. Quise profundizar un poco, mis hermanos, porque la iglesia se le olvida que somos movidos. La gracia y la misericordia de Dios nos sostiene por medio del Espíritu Santo. Amén. Yo les puedo decir con toda seguridad, cada uno de los que estamos en esta mañana acá, el Espíritu Santo obró de una manera poderosa, grande. Así es. Para que usted viniera. Yo no sé usted que tuvo que dejar trabajo, aleluya, familia, amigos, citas pendientes, no sé, pero bendito yo sé que Dios. Todos estamos sumamente ocupados. Aleluya. Pero el Espíritu Santo, por eso estoy hablando esto, porque a veces no identificamos. Y más adelante va a entender lo que le estoy diciendo.
Es vital que identifiquemos cómo obra Dios, cómo obra el Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu ha obrado, mis hermanos, para que esta mañana usted esté escuchando esta palabra de parte de Dios. Aleluya. El Espíritu representa, número uno, el poder de Dios. Santo Jesús. Un poder transformador, un poder que transforma a hombres frágiles, a seres humanos frágiles, ante el poder de Dios. El Espíritu Santo obra poderosamente y hace al hombre un ser viviente, pero también a un hombre lo convierte en un servidor de Dios. Todo por la obra del Espíritu en la persona. La carne por sí misma, mis hermanos, es incapaz de alcanzar el destino de la vida eterna. Aquí está la respuesta a lo que le dijo a Nicodemo: la carne para nada aprovecha. La carne, mis hermanos, es incapaz, lo voy a repetir porque esto es clave. La carne es incapaz por sí misma de alcanzar el destino de la vida eterna. Pero el Espíritu es el medio que da poder de vida para que el ser humano pueda alcanzar el destino de vida eterna. Aplicación rápidamente. ¿Por qué el mundo o las personas de afuera no pueden entrar al reino de Dios? Porque tienen que venir a Jesús. Todo el hombre y mujer que se mueve sin Jesús en su corazón, es imposible que esa persona pueda entrar en el reino de Dios. No va a entrar. Porque la carne para nada aprovecha. Para nada, para nada. Y voy a hacer un paréntesis, breve. Por ahí está lo que conocemos como el libre albedrío. Su servidor, el pastor, yo no creo en el libre albedrío. Yo sé que muchos creen. He estudiado muchos teólogos. Y rápidamente les voy a decir por qué no creo. ¿Por qué no creo? Hay una base bíblica. El libre albedrío es que podemos hacer lo que queramos y podemos ir y venir. Bueno, de alguna manera podemos hacer eso, pero no nos da libertad, porque la palabra dice claramente que el que no está en Cristo es esclavo del pecado. ¿Y quién es el dueño del pecado? Satanás. Y si tú eres esclavo de Satanás, la pregunta es: ¿cómo eres libre? No hay tal cosa. Dicho sea de paso, libre albedrío no existe en la Biblia, esa palabra. Desde ahí se derroca todo fundamento de esa área. Jesucristo en San Juan dice él: y no queréis venir a mí para tener vida. Y hay otro pasaje que dice que si el Señor, que ruega al Señor que les permite que puedan salir de la esclavitud. Y Efesios dice, no solo dice que están esclavos, Efesios dice que el ser humano está muerto en delitos y pecados. Entonces, ahora, el hombre, tal vez hay una confusión en esta área. El hombre puede tener, aunque yo me sostengo que no estoy de acuerdo en esa postura, en que el hombre puede ir y venir. Sí, es cierto, porque Dios no nos hizo robots ni nos hizo mecánicos para allá. Dios te dio cierta libertad de hacer ciertas cosas. Tú puedes decidir qué hacer mañana, qué hacer esto. Tú puedes decidir muchas cosas. El punto es que cuando lo traemos en un término espiritual, el hombre por sí mismo, en un término espiritual, no puede llegar a Dios. Porque el hombre, cada vez que se mueva por sí mismo, se va a mover y va a ser inducido al pecado. Por sí mismo. Nunca el hombre que en lo que él se mueva por sí mismo no va a entrar ni va a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque el pecado después de la caída mora entre nosotros y ese nos va siempre a inducir a la maldad, a lo malo. Por eso, en ese punto cierro mi paréntesis. Lo podemos discutir después, alguien que tenga preguntas, porque yo sé que son temas bastante de discusión. Pero es clara la escritura: el que no es de Dios, ¿de quién es? De Satanás. Y el que está con Satanás está siendo esclavo ¿de quién? Del pecado y esclavo de Satanás. Jesucristo le dijo que él tiene vida y vida eterna, y que en él dice que la palabra nos hará libres en él. En Jesucristo sí hay libertad. Cierro mi paréntesis.
Muy bien. El Señor Jesucristo dijo estas palabras. San Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Aquí está el punto. La carne para nada aprovecha. No hay Cuando dice carne, mis hermanos, cuando dice carne, quiero profundizar un poquito. Cuando dice carne, da a entender que ningún mérito propio tuyo te va a llevar a la salvación y vida eterna. Nada. Tiene que ser por medio del Espíritu. ¿Y cómo entramos al Espíritu? Hablamos la semana pasada, viniendo a Cristo Jesús. Entonces Jesús dice que el Espíritu, que la carne para nada aprovecha, pero que el Espíritu da vida. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Consecuente a esta función, el Espíritu Santo fue quien concibió también a Jesús en el vientre de María, su madre, según lo indica Mateo capítulo 1, verso 18. Estamos viendo en el primer punto, el Espíritu da vida. El Espíritu Santo fue el que descendió el ángel. El nacimiento del Señor Jesucristo fue así, dice, estando desposada María su madre con José, antes que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo. Voy a parafrasear el verso 20. El verso 20, el ángel del Señor le dijo a José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aleluya. Entonces miramos el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, cómo obra, cómo opera, cómo se ha manifestado desde la creación hasta el Nuevo Testamento en cada persona obrando. Y el Espíritu Santo ahorita está obrando, mis hermanos, en la iglesia. Le ha sido dada a la iglesia, no está limitado, el Espíritu está aquí con nosotros, el Señor lo dejó y el Señor envió esa promesa. Entonces miramos en esta parte como vida, cómo opera el Espíritu y cómo ha operado y cómo sigue obrando hasta el día de hoy. Como punto número 2 tengo, el Espíritu Santo regenera. Aleluya. Dato importante. Bendito Dios. El Espíritu Santo es el que te regenera. Cuando venimos del mundo, venimos golpeados, venimos heridos, venimos amañados. Mejor déjame decirte, mal amañados. Aleluya, así es. Venimos Gloria al Señor. El que no me entienda la palabra, Santo Dios. Hábitos, pues un poquito más aquí, ¿verdad? Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cómo es? ¿Se dan cuenta ustedes cuando dicen, oye, fulano ya no es el mismo de antes? ¿Qué cambio dio el hermano o la hermana? Aleluya. Porque el Espíritu Santo ha obrado. Gloria a Dios. Lo está regenerando, lo está puliendo, lo está amén, limpiando. así es. Le está quitando las malas palabras, le está quitando malas costumbres, malos ritos, malas cosas. Ahí miramos la regeneración del Espíritu como una parte de la obra. Una de las actividades principales del Espíritu Santo es limpiarnos del pecado y purificarnos. Mis hermanos, lo hace el Espíritu Santo. La palabra, cuando vas a leer la palabra, pídele a Dios que el Espíritu te ayude. Mis hermanos, como iglesia, quiero, hermanos, que crezcamos conociendo cómo opera la Trinidad en nuestra vida, en la iglesia. La regeneración, aquí en el Evangelio de Lucas, lo miramos que, de San Juan, Juan lo hace alusión como el nuevo nacimiento. Dice que es el cambio de la naturaleza producido por el Espíritu Santo en el hombre al que le comunica una vida nueva. Y dice en el verso, volviendo al pasaje, capítulo 3 de San Juan, verso 3, le dice el Señor Jesucristo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahí está el punto. El que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hay otras traducciones que dicen, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué hay que hacer? Y usted conoce la historia, le dijo Nicodemo, pero como un hombre viejo puede nacer de nuevo. Jesús no estaba hablando de un nacimiento, mis hermanos, de nacer de nuevo físicamente. Jesús estaba hablando del nuevo nacimiento a través del Espíritu de Dios. A través del Espíritu. Entonces miramos que aquí hace esa regeneración. Pablo lo llama un poquito diferente a la regeneración y el nuevo nacimiento. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Amén. Aleluya. Las cosas viejas Santo pasaron, Dios. dice Pablo. Gloria al Señor. He aquí, todas son hechas Aleluya. nuevas. Bendecido sea tu Yo nombre. les pregunto en esta mañana, ¿cuántos han nacido de nuevo? Aleluya. Gloria Amén. al Señor. Tiene que ser un amén rotundo, un amén Amén, espontáneo, porque el hecho de que estamos acá, ahora, valga la redundancia, si hubiese alguien en esta mañana que no ha nacido de nuevo, que quiere nacer de nuevo, al final puede pasar y entra en el nuevo nacimiento. ¿Qué hay que hacer, pastor? Recibir a Jesús. El pastor va a hacer una oración confesando tus pecados y pidiendo que el Señor te abrace y te arrulle en la familia de Él por medio de la confesión. Pablo dice en Romanos que es necesario confesarle. Mis hermanos, si hubiese alguien en esta mañana que no ha entrado, yo estoy concibiendo que la mayoría somos hijos de Dios, pero vuelvo y repito, si no hay nadie en esta mañana, no te vayas sin entregarle tu vida a Jesús. Y entras en el nuevo nacimiento. Y lo más glorioso del nuevo nacimiento, mi hermana y mi hermano, es que el que nace de nuevo sí va a poder no solo ver, sino entrar en el reino de Dios, porque es por medio del Espíritu Santo. Mis hermanos, en estos dos pasajes que cité, en los dos casos, dice, en ambos casos es por el Espíritu Santo que viene a morar en el creyente que hay la nueva regeneración y la renovación. El Espíritu Santo viene a regenerarnos, viene a limpiarnos, viene a capacitarnos. En ocasiones, mis hermanos, ¿cómo lo hace? Sería una buena pregunta. En ocasiones el Espíritu Santo, hay personas que cambian así, radicalmente, ¡pum!, de un momento a otro, espontáneamente. El Señor, acuérdense que el Señor obra como quiere, donde quiere, con quien quiere. Hay personas que hemos cambiado radicalmente de un momento a otro, como vemos otras personas que hemos ido cambiando poco a poco, lentamente, pero el Señor está haciendo la obra en cada uno. Eso es lo importante. Mis hermanos, ahora la otra pregunta sería, pastor, ¿cuándo termina? Bueno, va a terminar nuestra transformación, nuestra regeneración, nuestra purificación, nuestra santificación. Va a terminar hasta que nos vayamos de esta tierra, mis amados hermanos. Nosotros estamos en esta tierra, nosotros estamos en proceso de purificación y de santificación. Se me viene una ilustración que se apega, no es exacta, pero se apega. Usted mira los freeways cuando están en construcción, ¿verdad? Que duran casi una eternidad, duran 4, 5, 6 años. Y uno cuando pasa dice, a ver cuándo se termina, y a ver cuándo. Y uno, todo porque uno mira los accidentes, mira tanto problema, porque uno quiere que se termine ese freeway y ya queremos caminar. Es bonito cuando ya está abierto y está aquella calle con las divisiones, y bonito, hermoso, y nos damos, si era a 60 le damos a 80, nos desquitamos cuando veníamos caminando a 20 millas por hora. Pero ¿qué pasa donde el freeway está en construcción? ¿Está en qué? En un proceso. Bueno, déjame decirte, tú y yo estamos en un proceso. Tú y yo estamos en construcción. Tú y yo estamos en proceso de santificación. Tú y yo estamos en proceso de purificación. ¿Cuándo se va a abrir la autopista de nosotros? Cuando esté nuestro féretro, mis hermanos. A ellos no les va a gustar mucho, ¿verdad? Pero a mí me encanta. Cuando ya vaya el hermano Aguilar en ese féretro, allá donde va a descansar el resto de este cuerpo, pero ya está en gloria con él. Aleluya. Se terminó la construcción. Amén, No más así es. construcción. Bendito No más Dios. lucha. No más carga. Dale ese aplauso al Señor, porque esa debe de ser nuestra meta. Hermanos, tú y yo estamos en ese proceso de regeneración continuamente. Esta transformación, mis hermanos, no es automática. El cristiano, aquí viene el consejo para ti y para mí. La transformación no es automático. El cristiano, tú y yo, debemos cooperar con el Espíritu Santo, participando en las disciplinas espirituales y poder ser receptivos a la obra del Espíritu Santo. Yo creo que esto es digno de repetirlo otra vez. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo puedo llegar? No va a actuar por arte de magia. No va a actuar así como yo no tengo que hacer nada. Hermanos, sí tenemos que hacer algo.
Esta transformación no es automática, sino que el cristiano debe de cooperar con el Espíritu participando en las disciplinas espirituales. Ahí agrégale lectura, ahí agrégale ayuno, ahí ponele oración, ahí ponele asistir a la iglesia, ahí ponele todo lo que sea para que crezcas y seas regenerado con el Espíritu Santo. Las disciplinas espirituales y el poder de ser receptivo, de tener una mente abierta, unos ojos espirituales, oídos espirituales para ver y oír en la voz del Espíritu obrando en nuestras vidas. Mis hermanos, seamos sensibles al Espíritu. Yo te aseguro, y pruébalo, no me gusta usar la palabra reto, nunca me gusta yo decir esa palabra. Hay unos que la aplican, yo te reto, yo te insto, mi hermano, a que te metas con el Señor. Y me vas a contar si no vas a hacer lo que dice este párrafo: receptivo, sensible a la voz del Espíritu. Porque a veces somos tan, yo le llamo así como apáticos, ¿verdad? Como no pasa nada. Estamos más duros que el cascarón de una tortuga. Porque no hay palabra. La palabra te suaviza, te hace sensible. Y para que el Espíritu Santo obre, more, tú tienes que estar sensible, mi hermano. Así es, Santo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Me encanta esa palabra de Ezequiel que dice que cambiaré ese corazón de piedra. Amén, bendito Dios. Y pondré un corazón de carne. Gloria al Señor. Cuyo corazón será sensible a mi voz, a mi palabra, al Espíritu de Jehová. Mi amado hermano, déjate a sensibilizar por medio de la palabra del Señor. Es la que te va a dar esa fluidez para poder ser receptivo. Miren lo que dice Pablo en Timoteo 3:4. Pero cuando se manifieste la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, verso 5, dice: nos salvó no por obras de justicia, o sea, no por algo que nosotros hicimos justo o que se hayan encontrado justo, no, sino que nos salvó, dice, que nosotros, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Señor nos vino a salvar, nos vino sino por su misericordia, no porque hayamos hecho obras de justicia, que nos hayamos encontrado buenos para seguir adelante, sino que dice que fue por el lavamiento de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Se da cuenta cuánto hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Hace un gran trabajo, hace mucho. Nosotros muchas veces, mis hermanos, no. El problema es que nosotros nos hacemos insensibles al Espíritu. Entonces miramos hasta este punto cómo el Espíritu Santo nos hace la purificación, cómo el Espíritu Santo, mis hermanos, nos regenera. Ahí en la regeneración entra la limpieza de mente, limpieza de alma, limpieza de corazón, porque nosotros guardamos en la mente, en el corazón las cosas. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros maquinamos con la mente, pero guardamos en el corazón. Es vital e importante. Los que vinieron temprano, yo leí Salmo 51, donde el salmista David es una oración de clamor que eleva al Señor después que ha salido del confrontamiento del profeta Natán, cuando él ha caído en pecado con Betsabé, la mujer de Urías Eteo, que él mandó a matar, donde nació el Salomón, pero había nacido otro muchacho que se había muerto. Entonces David habla y le dice: renuévame, cámbiame, limpia mi mente, mi alma, mi cuerpo. En esa oración, límpiame con hisopo y seré más limpio, renueva mi mente, mi alma. Mis hermanos, es vital que tú le digas a tu Señor cuando va al aposento donde tú doblas rodillas: Señor, cambia mi mente, cambia mi alma, cambia mi corazón, renueva mi espíritu, deposita de tu espíritu, que mi espíritu sea renovado y transformado con el nuevo hombre, como dice Pablo. Mis hermanos, porque muchas veces dentro de la renovación, dentro de la transformación, está operando todavía el viejo hombre. Y el viejo hombre está viciado, dice Pablo, a los malos hábitos y a las malas prácticas. Amados hermanos,
Pídele esa transformación, pídele ese cambio del espíritu, esa renovación de mente, renovación de alma, renovación de espíritu al Señor, que tengas una mente renovada. Pero para eso, mis hermanos, tenemos que leer la palabra y meterle de este contenido hermoso a tu cuerpo, a tu corazón. Así es. Mis hermanos, si no leemos este libro sagrado, Amén, vamos a es. caminar espiritualmente hablando raquíticos. Amén, gloria al Señor. Yo creo que me entiende, ¿verdad? Amén, aleluya. Así es. Le voy a dar una ilustración. Santo Dios. Le voy a dar una ilustración de lo que estoy hablando. Usted ha visto y mira a los hombres y mujeres que van al gimnasio, ¿verdad? Bendito Dios. Y están los hombres así. Y por acá así, y por acá así. Bueno, antes de que su servidor fuera pastor, yo era mi sueño. Mire el Gloria al hombre en la Señor. carne. Se lo comparto para vergüenza del hombre. Bendito Dios. Y me ponía cuando estaba yo joven a hacer pesas y me decía un vecino, hey, güero, eres mexicano, se te van a reventar las venas, me decía, porque las venas se saltaban y yo, dale, duro y qué duro. Y nunca me inflé, como dicen. Gloria a Dios, Bendito porque nunca Dios. lo hice. Gloria al Señor. Pero escúcheme la ilustración. Usted mira a esos hombres y mujeres, que las mujeres están bien acá, ¿verdad? Y todo. Pregunta, ¿cómo lo logran? Bendito Jesús. ¿Cómo lo logran? Aleluya. Con dedicación. Pasan metidos y metidas ahí. Gloria al Señor. Yo a veces me voy a las 4 o 5 de la mañana, hay lugares que están abiertos las 24 horas. 3, 4, 5 de la mañana, ahí están esa gente. En el día, pues ni para qué mencionarlo. Y salen así caminando como robots. Ok, ¿cómo lo logran? Metidos ahí. ¿Tú quieres caminar espiritualmente así? Aleluya. Métele a tu Gloria al cuerpo Señor. Santo Jesús. palabra de Dios. Bendito Dios. Tú quieres ser un discípulo de Jesús, Gloria al Señor. fuerte, robusto, fortalecido, que cuando abras tu labio, fuego salga, poder de Dios, palabra de Dios, espíritu de Dios, palabra de edificación, palabra de restauración, palabra de consejo sabio. falta 5 minutos ya. Métele palabra a tu espíritu, a tu alma, a tu cuerpo. Ponle la dedicación que estos hombres y mujeres hacen en eso, y tú vas a caminar espiritualmente fortalecido en la palabra. Viene un dardo del enemigo, 20 textos bíblicos van a fluir de tu mente que te dicen: no puedo pecar, no puedo fallar, tengo mi esposa, tengo mi esposo, debo de serle fiel a ella, a él. La palabra dice que hay condenación eterna para los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, todos los que practican las obras de Satanás, y yo debo de salvarme. La palabra va a estar en ti, vibrando inmediatamente, porque has comido palabra de Dios. ¡Aleluya! Bendito Jesús. Santo Dios. Pero cuando no hay palabra, mi amado hermano, Gloria al se te Señor. van los ojos. Que el Señor nos libre. Cierro mi paréntesis, tercer punto. El tiempo se va muy pronto. El Espíritu Santo también nos revela. Miren la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ahí en el verso que leí, en el verso 13, dice claramente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿A cuánto, pastor? A un poquito, no, a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, no va a estar inventando, sino que hablará, ¿qué cosa? Todo, subráyalo, todo lo que oyera, dice lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí hay dos cosas. Mis hermanos, el Señor Jesucristo les había enseñado a los discípulos muchas cosas divinas, espirituales y hermosas, pero ellos no lo habían comprendido todo todavía. El Señor Jesucristo, ellos habían visto los milagros de Jesús, habían visto cómo multiplicó los panes, habían visto cómo el Señor había hecho tantas cosas, había resucitado muertos, había sanado enfermos, mas sin embargo ellos no habían todavía identificado ni podían entender todo. Habían muchas cosas que todavía el Señor no les podía decir. Había muchas cosas hubo cosas que aún se las dijo y no las entendieron, sino que dice que muchas de las cosas de que ellos no eran capaces de entender antes del gozo de la resurrección.
Hubieron cosas que ellos entendieron hasta después de que lo vieron resucitado, mirando traspasar paredes y presentándose ante Él. Hasta ahí hubo una cierta revelación, pero todavía hay cosas que el Espíritu Santo le va a revelar a la iglesia de los tiempos futuros que vienen, de los tiempos escatológicos, de los tiempos del anticristo que viene. Todavía el Espíritu Santo sigue revelando la palabra que está incrustada aquí, y el Espíritu te va a revelar y te va a guiar muchas veces, mi amado hermano, a la senda de justicia, al lugar donde Él quiere que vaya. ¿Por qué muchas veces fracasamos? Porque nosotros nos caminamos en nuestra propia fuerza y en nuestra propia voluntad, en nuestro propio conocimiento, y no le damos al Espíritu Santo la guianza y que nos revele. Así Ni es. siquiera nos tomamos el tiempo de decir: Señor, quiero cambiar de trabajo o darme un trabajo, lo pongo en tus manos, revélame, guíame, instruye. Gloria al Señor. Señor, quiero hacer algo. Mi hermano, acostúmbrate no a hacer nada, iglesia, sin ponerlo en la mano del Señor. Aleluya, así es. Todo tu camino. Gloria al Señor. Yo sé que hay gente que está esperando. Santo Dios. Y yo no dudo que esta palabra le va a hablar, Bendito le va a Dios. indicar, le va a guiar a tomar decisiones. Hablando a través de la palabra. En los versos 13 y 14 encontramos, mis hermanos, por lo menos 3 verdades grandes que el Señor quiere. El verso 14 dice que Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Aquí miramos el Hijo con el Padre unido y el Espíritu Santo haciendo la Trinidad. Todo lo que tiene el Padre es mío, dijo Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío, ¿quién? El Espíritu Santo. Y os hará saber. Aquí miramos la Trinidad trabajando en unidad, en comunión. Entonces miramos por lo menos aquí 3 enseñanzas. Enseñanza número 1, su procedencia divina. El Espíritu Santo iba a hablar de la divinidad del Señor, de la divinidad de Jesús. El Espíritu Santo hablará todo lo que oiga en los cielos. El Espíritu Santo va a revelar los acontecimientos que estarán por venir. ¿A quién? A la iglesia. Tenemos, mis hermanos, ese consolador que está vigente. Número 2, el Espíritu Santo revelará los asuntos proféticos que están por venir. Él nos va a declarar las cosas que están por venir. El Espíritu Santo va a guiar a la iglesia. El Espíritu Santo va a guiar al cristiano en las cosas que vienen, mis hermanos. Esto es real. El Espíritu Santo nos va a persuadir. Hay cosas, mis hermanos, que vienen como prueba, como ataque, como dardo del enemigo, que si no es la iluminación del Espíritu, nosotros vamos a sucumbir, vamos a caer fácilmente. Como tercera enseñanza, el Espíritu Santo es el que habla la verdad en cuanto al Hijo y el Padre. El Espíritu Santo va a hablar de la intimidad de la relación del Padre. Así es. Entonces miramos, mis hermanos, que tenemos, aparte de la palabra, el Espíritu, que es el consolador, que es el que está obrando en el corazón del cristiano. Bendito Dios. Quiero mencionar prácticamente a manera ya de cierre una historia en la misma palabra. Está la historia, mis hermanos, del eunuco y el etíope, ¿verdad? O mejor dicho, el etíope con Felipe, que es el mismo eunuco, en Hechos capítulo 8, verso 29. Mire lo que hace el Espíritu. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Revelación. ¿Cómo fue a parar Felipe a ese lugar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede guiar a la iglesia, a un individuo de la misma manera. El Espíritu Santo le dijo: acércate a ese carruaje. Felipe, obedientemente, en el verso 39, después de que usted conoce la historia, Felipe llega, el eunuco, el etíope había llegado a adorar a Mías de Jerusalén, no podía entrar porque Dios no era permitido, y le dijo: acércate, y él estaba leyendo el libro de Isaías, y le dice Felipe: este hombre entiende lo que lee. Le dice: no entiendo, ¿cómo puede entender si nadie lo explica? Y le explicó las escrituras. Y después que Felipe hizo todo eso, el etíope le dijo: ¿qué impide para que yo sea bautizado? Ahí hay agua, ahí está un arroyo. Y descendieron a las aguas. Después de que le predicó, después que lo adoctrinó, este hombre recibió a Jesús, este hombre se bautizó. Y luego dice el verso 39 que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió
gozoso su camino. Aleluya. El Espíritu Santo revelando y guiando al cristiano. Entonces miramos aquí, mis hermanos, la importancia. Como conclusión está la pregunta: ¿qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Queremos ser, mis hermanos, receptivos a la palabra? ¿Queremos ser sensibles al Espíritu o queremos poner oído omiso, como decimos? Mi exhortación en esta mañana, iglesia, es que seamos obedientes a la voz del Espíritu Santo. Como pastor, buscando al Señor de rodillas. De rodillas. Humillado delante de Él, para que Él nos arrulle con su presencia y nos dé la guianza en este camino. El miércoles enseñaba que dice que hay algo que lo detiene, hablando del anticristo. ¿Y saben quién lo detiene? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está haciendo una obra poderosa, magistral en el mundo. Claro, aquí en San Juan 16 dice que el mundo no le ve ni le conoce, pero tú y yo sí. Cierro con un ejemplo más. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Pedro, cuando está en la azotea, en ayuno a la hora de la oración, para ser obediente. Tenemos ejemplos cómo los apóstoles fueron obedientes. Felipe fue obediente, Pedro fue obediente. Tú y yo debemos de ser obedientes a la palabra. Pedro dice que, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, note, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir. No dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién? El Espíritu Santo. En esta misma visión, Cornelio, ahí mismo en el libro de los Hechos, estaba dando ofrendas al Señor y se le aparece un ángel y le dice: manda hombres a Jope, donde tengo a mi siervo. Ahí está Pedro orando. Pedro tiene un éxtasis, una visión. Cornelio tiene otra. A Cornelio le ha dado una orden que envía hombres a Jope, y este Pedro está en ese lugar, en la terraza, y mira una visión que venía en un lienzo de toda magnitud de animal, de todo. Le dijo: Pedro, mata y come. Y dijo Pedro: no, Señor, nunca cosa inmunda ha probado mi boca. Le dijo: no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. El contexto de eso era la salvación que iba a traer el Señor a la gente allá, a los gentiles que estaban con Cornelio. Y luego dice que él fue obediente y fue. Entonces Pedro, descendiendo, dice, a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y a ellos le dijeron: como consecuencia de la obediencia. Mira, siempre que hay una obediencia va a haber bendición. Los versos 44 y 45 nos dan la respuesta. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El Señor había obrado, porque los gentiles no eran considerados pueblo de Dios. Entonces miramos que la obediencia, para cerrar esta enseñanza, mis hermanos, va a traer resultados buenos de parte de Dios. Estos hombres obedecieron la palabra, y cuando tú y yo obedecemos la palabra, Dios va a bendecir tu vida, Dios va a bendecir la iglesia. Si nosotros, hablando en términos eclesiásticos, como iglesia, somos obedientes, receptivos a la palabra, vamos a ser una iglesia que vamos a crecer en el conocimiento pleno de la palabra. Mis hermanos, entonces miramos la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da vida. Como regente de vida lo miramos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo regenera. El Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad, regenera, cambiando y transformando la mente, alma y corazón del hombre. El Espíritu Santo revela, y miramos cómo revela, como le habló a Felipe, como le habló a Pedro, cómo guió. Miramos cómo obra el Espíritu Santo. Y dije que también te puede hablar a ti como me puede hablar a mí. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra de amor y misericordia. Tu palabra, Señor, ha sido predicada en esta hora, Padre. Gracias.